¿Cómo están? Buenos días. Al 2 de diciembre, el DEIS, el Departamento de Estadística e Información del MinSal, contaba 176.000 nacimientos. Para que tengan una idea, a la misma fecha del año pasado había 193.000 y el año 2018 203.000. Un descenso, una tendencia que va a la baja, y para hablar de este tema estamos junto al doctor Alfredo Germán. Él es ginecólogo obstetra de la clínica Las Condes, para saber las razones. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cuánto influye la pandemia en este descenso? ¿Cuánto influye el estallido social? Bueno, todos los fenómenos sociales y sanitarios inciden en las tasas de natalidad a lo largo de la historia. Sin embargo, a mí me parece que respecto de las cifras que hoy estamos analizando, el componente más relevante tiene que ver con los fenómenos sociales que han ocurrido durante el último año en nuestro país. Básicamente porque los primeros partos de aquellas personas que generaron los embarazos durante la pandemia van a tener relación probablemente a fines de este año y los primeros días de enero, y por lo tanto un efecto sanitario propiamente tal es muy difícil de ser atribuido a los datos que muestran hoy día. Doctor, ¿cuál es la experiencia internacional? ¿Qué dicen los datos a nivel mundial? ¿Lo de Chile es una situación excepcional o más bien es una tendencia que se está viendo en todo el mundo? Bueno, desde el punto de vista de los cambios demográficos, hace muchos años ya que sabemos que distintos países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo socialmente más favorecidos, han tenido disminuciones importantes en sus tasas de natalidad. Sin ir más lejos, piensen ustedes que Chile a fines de la década de los 50 tenía una tasa de fecundidad de alrededor de 5.3 hijos por cada mujer en edad fértil. Los datos del año 2018 indican una presencia de aproximadamente 1.6 hijos por cada mujer en edad fértil. Para que lo pongamos en contexto, las tasas con las cuales la población se mantiene en un estado de equilibrio es de 2.1 hijos por cada mujer en edad fértil. Doctor, las mujeres que están embarazadas en este minuto, ¿deberían tener algún cuidado particular a propósito de la pandemia? ¿Ha cambiado en algo el parto, por ejemplo, los resguardos que se están tomando a propósito de este tema? Bueno, naturalmente hemos ido aprendiendo respecto del impacto de coronavirus sobre el embarazo. Es cierto que las tasas de infección son semejantes a la población general. Sabemos que la enfermedad en el último trimestre del embarazo es particularmente intensa porque se suman cambios propios de la gestación sobre el aparato respiratorio a aquellos que produce el embarazo. Pero además sabemos que la chance de que una mujer embarazada en el último trimestre tenga una evolución más adversa, hospitalización en la unidad de cuidado intensivo o ventilación asistida, es más frecuente en aquellas personas embarazadas que no embarazadas del mismo grupo etario. ¿Y eso puede dañar, por ejemplo, al feto? ¿Hay algún daño asociado al COVID-19 durante el embarazo? Afortunadamente, como ha pasado con otros coronavirus, el embarazo no es un periodo particularmente vulnerable en torno a la salud del feto. De hecho, los datos muestran una frecuencia de infección al momento de nacer de entre 1 y 2%. No hay más tasas de muerte fetal, no hay más tasas de aborto, hay una discreta alza en el número de partos prematuros en aquellas personas que cursan con una enfermedad severa. Ahora, tomando en cuenta lo que decía de los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas, hablando de ya o pensando en una segunda ola, ¿deberían tener particular cuidado quizás en el tercer trimestre, aquellas mujeres que están en el tercer trimestre en adelante? Bueno, las autoridades sanitarias han sido muy claras. Toda la población, incluidos las embarazadas, tenemos que tener particular cuidado respecto a la infección por coronavirus. Tal vez en las embarazadas hay algo que ha estado ocurriendo. Por distintos motivos las personas han diferido sus controles médicos o los han espaciado. La invitación es a que no lo hagan. Una gran cantidad de condiciones adversas del embarazo pueden ser prevenidas con un control médico frecuente y riguroso. Doctor, por último, y volviendo al tema del descenso en la natalidad en nuestro país, ¿el factor migración ha tenido un impacto positivo o negativo? ¿Cuál sería el escenario, por ejemplo, si no tuviéramos los migrantes que tenemos hoy en el país? Bueno, respecto de una infografía que aparece en un periódico durante el fin de semana,
el grupo de personas que han inmigrado a Chile en los últimos años, que ha sido un grupo importante numéricamente hablando, muestran tasas de fecundidad diferentes. La población originalmente de Venezuela durante este año se ha mantenido desde esta perspectiva muy activa. Sin embargo, otros grupos, probablemente en función de sus circunstancias personales, han diferido la fecundidad tanto como lo ha hecho la población nativa de Chile. Bien, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. El doctor Alfredo Yermén, ginecólogo obstetra de la Clínica Las Condes, para hablar de este y otros temas también relacionados con el embarazo, pero particularmente por lo que comenzábamos tiene que ver con esta baja en la natalidad. Probablemente tengamos las cifras más bajas en los últimos 70 años, desde 1950 que no se veían cifras así, pero todo parece indicar que responde más bien a una tendencia que viene durante los últimos años debido a razones sociales, que también es un tema que compartimos con otros países del mundo, así que no parece ser algo exclusivo de nuestro país, pero que mantienen alerta a las autoridades a propósito de la tasa también de natalidad y el envejecimiento en nuestro país. Nicolás. Andrea Pino, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos.